Dios bendiga en este día a todos los que están escuchando la poderosa palabra del Señor. En este día continuamos en el libro de Juan y estaremos en el capítulo 3 del libro de Juan. Estaremos meditando desde el versículo 1 hasta el versículo 15 con un tema poderoso: el nacimiento, el nuevo nacimiento. Aquí el tema es Jesús y Nicodemo. Aquí vemos en este capítulo 3 que es esencial para todo creyente en Jesucristo, que es esencial para toda la persona que quiere buscar a Dios. Aquí Nicodemo, siendo un maestro de maestro, va y visita a Jesús. Vamos a ver lo que nos habla este capítulo 3 a partir del versículo 1 y vamos a estar leyendo y dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Ven la importancia, era una persona conocedora de la palabra del Señor y que era muy reconocido. Se dice que era maestro de maestro. Y seguimos en el 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Ven? O sea, un maestro de maestro de la categoría de Nicodemo le dice a Jesús en este versículo 2 que él sabe que ha venido como maestro, o sea, porque él era conocedor de la palabra. Y sigue diciendo: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Ven lo que reconoció este maestro? Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ven la esencia de este versículo? Donde Nicodemo, con tanto conocimiento, Jesús les dice, en este versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea que aunque él tuviera mucho conocimiento, si él no nacía de nuevo, no podría ver el reino de Dios. Y sigue Nicodemo en el 4, y Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, esa es la pregunta que Nicodemo le hace a Jesús. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, aquí Nicodemo le hace esa nueva pregunta. Jesús le hace una pregunta y Nicodemo le hace otra. Y gloria al Señor. Jesús le hace una afirmación y Nicodemo le hace esas preguntas. Dice: ¿puede acaso entrar? Vamos a leerla de nuevo para que ustedes lo copien claro. El versículo 4 dice: Nicodemo le dijo a Jesús: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? O sea, él le está preguntando en lo natural, que era imposible. Entonces le sigue preguntando: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Esta es una persona de conocimiento y le está hablando a Jesús lo real. Entonces en el 5 dice: respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Y continúa Jesús diciéndole, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu es, espíritu es. Y lo que es nacido del espíritu es, espíritu es. No te maravilles de que dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Aquí en el 8 Jesús le está diciendo que todo el que nace del Espíritu no sabe dónde va. El viento lo compara con el viento, o sea, toda persona que nace del Espíritu, Jesús le dice, es como el viento que no sabe dónde va. Dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria a Dios. Respondiendo Nicodemo en el 9 dice, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Gloria a Dios. Entonces, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Aquí vemos a Jesucristo hablándole ya a Nicodemo cosas espirituales, donde él le dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? O sea, Jesús le había hablado cosas terrenales, pero dice, ¿cómo creerán si él aquí lo que le está hablando, cosas celestiales? Este capítulo 3 trata de cosas celestiales. Miren aquí como a partir del versículo 12 Jesús les dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ven, aquí Jesús le está diciendo, Jesucristo, o sea, él mismo le está hablando, yo soy el Hijo del Hombre y yo estaba en el cielo y descendí del cielo y nadie va a subir al cielo sino el que descendió del cielo. O sea, Jesucristo ascendió al cielo porque él bajó del cielo. Y sigue diciendo en el 14, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, Jesucristo iba a ser levantado a través de la cruz del Calvario, es lo que él le está diciendo aquí. Como mismo Moisés hizo la representación de la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Jesús le está diciendo, me es necesario ir a la cruz del Calvario para que todo aquel que en mí cree no se pierda y tenga la vida eterna. Aquí Jesucristo le está hablando a Nicodemo que en él es que está la salvación, que todo aquel que en él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Por eso Jesús es la vida. Por eso él lo dijo varias veces, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y miren en este capítulo impresionante, en estos versículos, cómo él le habla.
O sea, desde aquella serpiente que Moisés levantó en el desierto, era un reflejo de Jesucristo. Dice, así mismo como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Pero para qué? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, no vaya a la condenación eterna, sino que tenga vida eterna. Tú puedes tener la vida eterna, pero si vienes y crees en Jesucristo, gloria al Señor. El tema central de hoy está realmente basado en este capítulo 3, donde Jesús le dice a Nicodemo en el versículo 4, si quieren lo pueden anotar. Vamos a ver, desde el versículo 4, donde Nicodemo le habla, realmente no es a partir del versículo 4, sino es en el versículo 5 y el versículo 3, que el versículo 3 de este capítulo 3 dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Vieron cómo Nicodemo en el 4, ¿puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar? Entonces Jesús le dice que como él siendo maestro, en el versículo 10 donde le dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabe esto? O sea, le está diciendo, ¿eres tú el maestro y no sabe? O sea, él siendo maestro, todavía él no tenía el nuevo nacimiento. Aquí Jesús le está predicando a un fariseo de fariseo, una persona conocedor de la palabra, y le dice, tú no sabes esto. ¿Por qué? Porque Jesucristo aquí estaba hablando como está hablando contigo, como está hablando conmigo. Para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. Gloria a Dios. Está en el versículo 3 del capítulo 3 de este libro de Juan. Y vamos a ver cómo también aquí, si quieren lo pueden anotar en el versículo 5, cómo Jesús le responde a Nicodemo, le dice, de cierto te digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, aquí Jesús nos habla claramente. El que no naciera del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí tenemos que remontarnos al libro de Génesis 3, donde Adán y Eva fueron creados por el Padre Dios y Dios les dio mandatos y ellos desobedecieron a Dios. Dios lo había puesto en un huerto con todo, no le faltaba nada y le había dado ordenanzas, mandamientos. Y Adán y Eva pecaron porque la serpiente tentó y ellos accedieron a la tentación y pecaron contra Dios, desobedecieron el mandato que Dios le había dado. Y Dios le había dicho que si tocaban ese árbol, pues iban a morir. Pero esa muerte era una muerte espiritual, porque si ustedes siguen leyendo el libro de Génesis a principio, pues ven que realmente ellos no murieron, pero vamos a leer lo que nos dice Génesis 3:23. Porque ellos realmente fueron expulsados de la presencia de Dios. Esto es lo que llamamos la muerte espiritual, donde Dios lo desecha. Vamos a leerlo para que refresquen un poco la memoria. Pues ya estamos aquí en Génesis 3, donde ya Dios le había dicho que no tocaran el árbol de la vida.
Y vemos aquí que en el 23, el versículo 3 del capítulo 3 de Génesis, dice acá, y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de la que fue tomada. Y dice el 24, y fue y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se movía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí vemos a Adán y Eva expulsados de la presencia del Señor. Y aquí el camino del árbol de la vida. Ven aquí, o sea, hay un camino para llegar a la presencia de Dios, y ese camino, como ya Jesucristo lo habló en este mismo capítulo, estaba hablando, es Él el único camino para llegar a Dios. Y si nos vamos a ver lo que nos dice también el libro de Romanos acerca de cómo realmente el hombre fue rechazado, fue expulsado de la presencia de Dios. Si quieren, anoten la lectura. Voy a estar leyendo Romanos 3 del 23 al 24. Y dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria del Señor. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Romanos? Que en Adán, recuerden que nosotros somos los descendientes, toda la raza humana, en Adán pecó. Como usted heredó la línea de su papá, de su mamá, así también nosotros la línea del pecado, los que descendemos de Adán y Eva, pues también heredamos el pecado y con ello éramos destituidos de la gloria del Señor. Por eso dice la palabra aquí, por cuanto todos pecaron. Pero ¿en quién pecamos? En Adán. Y dice, están destituidos de la gloria del Señor. En Adán todos pecamos. En Jesucristo todos nos salvamos, ¿verdad? Pero en Adán está el pecado. Por eso dice aquí que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que a través de Adán nosotros pecamos, pero que hay uno que nos redime de la maldición del pecado, y ese es Jesucristo. Por eso dice que mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Y por qué lo recibimos? Por gracia, porque ni usted y yo podemos pagarle a Jesucristo lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ni a Dios tampoco de darnos su propio Hijo. Gloria al Señor en redención, para que usted y yo podamos ser salvo a través de Jesucristo. Él vino en la cruz del Calvario, fue molido, crucificado. Dice que no le quedó una gota de su sangre. ¿Para qué? Para que usted sea redimido de todo pecado. Gloria al Señor. Entonces, volviendo a nuestro tema, al que Jesús dijo que el que quiere nacer de nuevo tiene que nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿qué es nacer del agua? Ya sabemos que para nacer de nuevo, o sea, para entrar al reino de Dios, o sea, para entrar al reino hay que nacer de nuevo. Esa es una regla. Usted tiene que nacer de nuevo para usted entrar al reino de Dios. Entonces, ¿cómo nacer de nuevo? Usted va a nacer de nuevo a través de nacer del agua y nacer del Espíritu Santo. ¿Qué es nacer del agua? El agua, en la palabra del Señor, es tipo
de la palabra del Señor. Por eso, este nacer del agua, yo particularmente lo voy a tomar desde el aspecto, o sea, de que algunos entienden que el nacer del agua es nacer de la palabra del Señor, pero esto lleva un contexto más amplio. Entonces, para mí, para que ustedes quizás no digan, no, es de esta forma, sino que hay otras ideas que personas entienden, pero para mí es desde este punto de vista que Jesús habla el nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque cuando nos remontamos a estudiar lo que en el libro de Mateo Juan hizo, vamos a ver a Juan bautizando en el desierto. ¿Pero para qué lo hizo? Vamos a ver, recuerden que Juan inmediatamente vio a Jesucristo. Él dijo una palabra que nunca debe de olvidarse, ¿no? Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para usted entrar al reino de Dios, tiene que entrar en pureza, porque Dios es santo. Entonces, hay pasos para usted purificarse. Entonces, vamos a ver lo que nos habla el capítulo 3 del libro de Mateo, para nosotros pues tener más claro lo que es. Vamos a estar desarrollando lo que es el nacer del agua, para que tengamos más claro este tema de por qué Jesús habló de que hay que nacer del agua para entrar al reino de Dios. Vamos a irnos, anótenlo allá, Mateo 3, y vamos a leer algunos versículos. Estamos ya desarrollando lo que es nacer del agua. Pues estamos aquí en Mateo 3, aquí vemos a Juan el Bautista y predicación de Juan el Bautista. Entonces vamos a leer el versículo del 1 al 2 y del 5 al 6, el versículo 8 y el versículo del 10 al 11. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3:1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué nos quiso hablar aquí Juan el Bautista? Que para que dice, porque el reino de Dios se ha acercado. Como el reino de Dios se ha acercado a nosotros, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de pecado. Si quieren pueden irlo anotando. O sea que aquí Juan vino, predicó, pero dijo una palabra. Y recuerden lo que le dije, que él dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces dice, arrepentíos, dice aquí, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Con quién se acercó el reino de los cielos? Con Jesucristo, gloria a Dios. Ahora vamos a ver lo que nos dice en este capítulo 3 de Mateo. El versículo 5, hablando de Juan el Bautista, dice, y salían a él Jerusalén y toda Judea y toda provincia de alrededor del Jordán. Y seguimos en el versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que aquí tenían que, gloria al Señor, arrepentirse. Y aquí en este versículo 6 nos da una clave: confesar sus
pecados antes de bautizarse, gloria al Señor. Entonces el bautismo, nacer del agua, o sea, nacer de ese bautismo que Juan estaba haciendo, implificaba pasos, y el primer paso era arrepentirse de pecado. Dice que venían a él, se arrepentían y algo importante, confesando sus pecados, gloria al Señor. Entonces, para nacer del agua, aquí vemos que él le dijo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, para usted entrar al reino de los cielos, usted tiene que primero arrepentirse, confesar sus pecados y luego bautizarse. Gloria al Señor. Por eso ustedes ven que lo tomé desde el aspecto del bautismo, porque es el que más cumple con los requisitos de la palabra del Señor, porque incluso Jesús mismo lo dejó. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque en el bautismo tenía que haber pasos que tenían que cumplirse. Vamos a seguir leyendo este capítulo 3. Ya leímos el versículo 6. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 8. No le dije el versículo 7, pero es importante leerlo. Y dice que el versículo 7 de este capítulo 3. Al ver, o sea, Juan, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, aquí él le hablaba de que ellos iban, pero ellos lo que trataban era de huir de esa ira que vendría sobre aquellos que no estuvieran cerca de Jesucristo, que no habían confesado sus pecados, que no se habían arrepentido. Por eso vemos aquí en el versículo 8 que Juan le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Entonces aquí vemos que el mismo Juan está en el capítulo, o sea, en el versículo 8, aquí él le habla de que tenían que tener frutos dignos de arrepentimiento. Entonces vamos a ver los pasos que él le habla antes del bautismo. Él le dice, arrepentíos de pecado, confesando sus pecados. O sea, esos eran los pasos. Tenían que arrepentirse, confesar su pecado. Pero ¿qué pasa? Juan sabía que había maldad. A veces habían personas que venían, querían bautizarse, pero hacían creer que se arrepentían, confesaban sus pecados. Pero ¿cómo se iban a dar cuenta si realmente ese paso fue cumplido? En este versículo 8, donde él le dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay unos frutos que van a identificar que usted está en Jesucristo, que usted está en el reino de Dios. Y es los frutos dignos, o sea, de todo arrepentimiento. Incluso hay algunas cosas que Juan habla de esos frutos. Lo que quieran seguir pues abundando en el tema, que pueden estudiar este tema de Juan cuando él bautizaba, todo lo que él hablaba, que era muy lindo. Y en otro versículo que en el capítulo 1 de Marcos, vamos a ir también para que ustedes vean, es siempre importante ampliar. En el capítulo 1 de Marcos, del versículo 4 al 5, cómo también confesaban los pecados. Voy a leer el capítulo 1 de Marcos, versículo 5, aquí otra vez, predicando Juan el Bautista, dice, salían a él toda la provincia de Judea y todo Jerusalén, eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. O sea que una de las reglas del bautismo eran que confesaban sus
pecados y eran bautizados. También lo que nos dice el versículo 4 de este mismo capítulo de Marcos dice: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. O sea, que él realmente predicaba el bautismo del arrepentimiento de pecado. Muy lindo. Ven cómo esto también nos aclara cómo el versículo 4 y el versículo 5 de este capítulo 1 de Marcos, pues nos habla claramente. Bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecado, y salían a él toda la provincia de Judea y eran bautizados por él en el Jordán. Gloria al Señor. Bien, otra lectura que nos aclara y es muy linda es en el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, y también Hechos 22, versículo 16, cuando habla Pablo de su conversión. Vamos a leer primero lo que nos dice Hechos 2, 38. Pues aquí en el capítulo 2 de Hechos es donde, ahora se me olvida Pedro, Pedro pues da su primer discurso. Y aquí Pedro, a la gente ya estar con el corazón ya compungido, le dijeron: ¿qué hacemos? Y él les dice en el versículo 38, Pedro le dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí ven cómo se habla de que ya usted arrepentido de pecado, confesando su pecado, bautizándose, dice que recibirá el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo no puede morar donde hay pecado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Y arrepentirse es no volver, tener, es cuando usted tiene su corazón contristado de lo que ha hecho y se siente realmente que quiere pedirle perdón al Señor. Entonces ahí usted tiene un arrepentimiento genuino, lo confiesa: Señor, yo confieso que yo he sido esto, perdóname, yo quiero venir a ti. Entonces yo quiero ahora bautizarme. Entonces ven por esto los pasos. Entonces aquí viene lo que es el nuevo nacimiento que Dios habla: nacer del agua. Gloria al Señor. Y ya nacido del agua, gloria a Jesús, pues va a tener el don del Espíritu que habla Hechos 2:38. Miren también cómo Pablo en el capítulo 22 de este mismo libro de Hechos, en el versículo 16, aquí Pablo, después que Ananías le habla, Ananías le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? A Pablo: levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. O sea, ¿cómo iba a lavar sus pecados? Invocando. Ya Pablo ya había sido, gloria al Señor, renarguido por Jesucristo. Se había arrepentido y Ananías le dice: levántate y bautízate y lava. ¿Cómo lavamos nuestros pecados? Invocando el nombre de Jesucristo. Por eso aquí en este capítulo 22 de versículo 16, en la conversión de Pablo, pues se habla de que él le dice: levántate, bautízate
y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre de Jesucristo, gloria al Señor. Pero le habla de que tenía que bautizarse y lavar sus pecados. ¿En quién? En Jesucristo. No hay otro nombre, por eso recuerden lo que le dije. Juan enfatizó aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria al Señor. Entonces ven lo que es el paso para nacer del agua, y que después que usted nace del agua, pues va a recibir, gloria al Señor, el don del Espíritu Santo, va a morar. Vamos a ver lo que nos dice en nuestro Señor Jesucristo. Nos habla claramente en el libro en este mismo libro de Juan, de que estamos estudiando, en el capítulo 14. Vamos a estar mirando ahora el tema, el nacer del Espíritu Santo. Recibir al Espíritu Santo después del paso, dice acá. Entonces vamos a ver lo que es nacer del Espíritu, porque lo que es nacido de la carne es. Muchas personas usted ve que no han cambiado nada porque no hay fruto. Después que usted se ha arrepentido, hay un fruto que es digno de arrepentimiento, y ese fruto lo da el Espíritu Santo. Por eso se habla de que hay fruto del Espíritu. Vamos a ver lo que nos habla acerca del Espíritu Santo. El capítulo 14 de este mismo libro de Juan que estamos estudiando. Ya en el capítulo 14 de Juan, vamos a ver lo que nos dice el versículo 21. Hablando aquí Jesús dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gloria a Dios. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? En el versículo 22 estoy leyendo. Dice el 23, respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Gloria al Señor. En este versículo 23 vemos que Jesús dice que va a venir, o sea, va a venir con el Padre y va a ser morada en nosotros. Esa es la morada del Espíritu Santo que está en todo aquel que ha confesado sus pecados, que está arrepentido, gloria al Señor, que tiene frutos dignos de arrepentimiento, y que el Espíritu Santo de Dios entonces mora en él, gloria al Señor. Entonces vemos aquí cómo en este capítulo 14, gloria al Señor, el Señor en este versículo 23 nos habla que el que me ama, mi palabra guardará, gloria a Dios, y mi Padre le amará y vendrá a él y haremos morada con él. Todo creyente tiene que ser morada del Espíritu Santo de Dios. Gloria al Señor. Seguimos leyendo el versículo 25 en adelante. Y el 26 dice: os he dicho estas cosas. Estoy leyendo el 14, estoy leyendo el capítulo 14, versículo 25 al 26 del libro de Juan. Dice: os he dicho estas cosas, hablando Jesús, estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Gloria al Señor. O sea, usted tiene a alguien que le va a recordar las palabras de Cristo y es al Espíritu Santo. Él lo guiará a toda verdad. Gloria al Señor. El Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo os he dicho. Gloria al Señor. Aquí vemos que somos morada del Espíritu Santo de Dios. Tenemos que nacer del Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Vamos a irnos también al libro de Romanos 8. Aquí hablando de, si quieren, pues ese versículo 8, ese capítulo 8 es muy lindo, lo pueden seguir leyendo. Es muy lindo. Pero vamos a tomar el versículo 9 al 11 en adelante. Del 9 al 11. Vamos a ver lo que nos dice acerca. Ahora estamos viendo lo que es el nacer del Espíritu. Vimos que hay un arrepentimiento, una confesión, unos frutos, que hay que nacer de nuevo, ¿verdad? Hay que nacer del agua y ahora vamos a ver lo que es lo que se expresa en el nacimiento del Espíritu. Hay que nacer del Espíritu. Vamos a ampliar estas palabras y vamos a irnos aquí al capítulo 8 de Romanos, del libro de Romanos, y vamos a ver lo que nos dice a partir del capítulo 8, a partir del versículo 9 estaré leyendo. Y dice acá, más, hablando aquí Pablo, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya estamos en el Señor, tenemos que vivir no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, ven que nosotros vamos a vivir según el Espíritu, pero es si el Espíritu Santo de Dios mora, viene a morar en nosotros, gloria a Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Ven? O sea, la importancia de usted tener al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted no tiene el Espíritu de Cristo es porque no ha nacido de nuevo. Hay muchas personas en las iglesias, pero usted no sabe cuál de todos, si no lo revisa por la palabra, cuál de todo ha tenido un nuevo nacimiento en Cristo. Porque aquí dice que si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, gloria al Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Gloria al Señor. Una belleza de versículo que nos está hablando aquí. Que si usted está en, gloria a Dios, en Cristo, el pecado muere a causa de Cristo. O sea, si usted está en Cristo, el pecado está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. O sea, ya cuando usted muere al pecado y está en Jesucristo, entonces usted está andando en justicia porque el Espíritu Santo está morando en usted. La obra que usted va a hacer, la va a hacer en justicia. Dice el 11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. Son versículos para subrayar. Estoy leyendo capítulo 8 de Romanos a partir del versículo 9 al 11. O sea,
Gloria a Dios. Dice, si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros, usted tiene el mismo espíritu que levantó de entre los muertos a Jesucristo, tiene que morar en usted si usted ha nacido de nuevo, si nace del agua y ha nacido del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Voy a dar otra lectura, a leer de nuevo estas palabras del capítulo 8 de Romanos, a partir del versículo 9. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Gloria al Señor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria al Señor. Y también para ampliar un poco de de nacer del Espíritu, vamos a ver el capítulo 5 del libro de Gálatas, donde habla de las obras que debe tener toda persona que ha nacido de nuevo, que ha nacido del agua y ha nacido del Espíritu. Pues estaremos ahora leyendo el capítulo 5 de Gálatas. Lo vamos a tomar solamente a partir del versículo 18 por causa del tiempo, hasta el versículo 23. Los que quieran, pues pueden seguir escudriñando. Recuerden que es importante que se escudriñen las escrituras, porque allí es que está la vida, gloria a Jesús, del Espíritu. Vamos a ver lo que nos dice este capítulo 5 de Gálatas, hablándonos de la obra de la carne y de la obra del Espíritu. Dice el versículo 18 del capítulo 5 de Gálatas, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, que hablamos de que ya estando en Jesucristo, pues somos guiados por el Espíritu Santo de Dios que está morando en nosotros. Y dice la palabra del Señor en el 19, manifiestas son las obras de la carne. Aquí está hablando las obras de la carne, que son, vamos a ver, si ustedes quieren, la van enumerando o la estudian para ir más rápido. Dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, la lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ven aquí como Jesús aquí nos habló de que para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo, y le habló que era nacer de nuevo, que para nacer de nuevo había que nacer del agua y nacer del Espíritu. Aquí en este versículo 21 del capítulo 5 de Gálatas, pues aquí habla primero a partir del 18, pues habla acerca de cuáles son las obras de la carne, y el versículo 21 le pone como el sello donde dice que
al final del 21 dice envidias, o sea, termina, ¿verdad? Y aquí le dice en el mismo versículo 21, como ya os los he dicho antes, que los que practican, o sea, todos los que practican todas estas obras de la carne, esas cosas, dice aquí, no heredarán, los que practican esas cosas, no heredarán el reino de los cielos. ¿Qué tiene que usted estar claro? De que todas esas obras de la carne, si usted la está practicando, no va a heredar el reino de los cielos. Por eso es la importancia de esta palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesús dice que hay que nacer de nuevo, pero usted tiene que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Entonces, si usted hace frutos dignos de arrepentimiento, no va a estar en hechicería, adulterio, usted no va a fornicar, no va a estar en lascivia, idolatría, hechicería. O sea, Pablo le dice muy bien, no crean celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, tales, pues, o sea, cosas semejantes más, que si practican tales cosas no van a heredar, no heredan el reino de los cielos, se lo aclara claramente. Y dice el versículo 22, más el fruto es más el fruto del Espíritu. O sea, aquí hablando de cuál es el fruto digno que hablaba Juan, que usted debe tener, el fruto del Espíritu, de que usted tiene el Espíritu Santo, de que el Espíritu de Cristo mora en usted. Es cuando usted dice, aquí el 22, más el fruto del Espíritu es amor. Si quieren anotarlo, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué no hay ley? ¿Por qué? Porque aquí usted está andando en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo es el que le va a hacer a usted hacer esas obras. Usted va a andar en el amor si usted está en el Espíritu, pero si no está en el Espíritu, no va a haber en el amor. Por eso ustedes ven que a veces usted dice, pero ¿y por qué esa persona tiene gozo? Si tiene más problemas que no sé ni quién. ¿Por qué? Porque el gozo que esa persona tiene no es el gozo del mundo, sino el gozo del Espíritu. Tiene la paz, la paciencia de esperar en que Dios obrará en ese problema. Gloria al Señor. Es una persona que anda en mansedumbre, en templanza. Dice que contra tales cosas, ¿qué va a haber? Porque usted está obrando en el Espíritu. Gloria al Señor. Y manifiesta, dice el 23, mansedumbre, templanza. Gloria al Señor. Dice, pero el 24... Vamos a leer el 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseo. Gloria al Señor. Los que son de Cristo, los que han nacido de nuevo, esto han crucificado la carne con todos esos pecados, lascivia, idolatría, adulterio. Los que son de Cristo no lo practican, gloria al Señor. Y dice el 25, si vivir por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí Pablo? Si usted, gloria al Señor, si vive por el Espíritu, tiene que andar por el Espíritu. Es una regla. Si usted está en el Señor, tiene que tener los frutos de Dios. Usted tiene que tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe. Y recordar claramente que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Por eso la importancia de este capítulo 3 maravilloso
de este libro de Juan, donde Jesús dice, para entrar al reino de los cielos, tienen que tenerlo claro. Hay que nacer de nuevo y nacer del agua y del espíritu. ¿Ven cómo él explicó a Nicodemo? Porque Nicodemo lo vino a ver en la carne y dijo, ¿cómo puede entrar un viejo en el vientre de la madre y volver a nacer? Y el Señor le habló, yo no te estoy hablando de cosas naturales, sino de cosas celestiales. Entonces, ¿ven por qué lo celestial? Porque hay un fruto. Para usted nacer de nuevo, tiene que haberse arrepentido de pecado, haber confesado esos pecados, haber lavado, como dice Hechos, sus pecados en Jesucristo y haber tenido frutos dignos de arrepentimiento y luego vivir en el Espíritu Santo de Dios, porque ese Espíritu mora en usted, gloria al Señor, cuando usted se arrepiente y vive conforme. Por eso hay que tener claro lo que dice este capítulo 5 de Gálatas en el versículo 21, gloria a Jesús, donde nos aclara que los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de los cielos. Y Jesús aquí, en esta hablar con Nicodemo, él le habló claramente y le dijo, Nicodemo, tú puedes tener todas las lecturas que tú tienes, pero te es necesario nacer de nuevo para entrar a este reino de Dios. Y este reino de Dios se abre, gloria al Señor, cuando hay arrepentimiento y vienes a lavar tus pecados invocando el nombre de Jesús. Por eso Juan dijo, he aquí que Jesús era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gloria al Señor. No podemos entrar al reino de los cielos con pecado. No podemos, gloria al Señor, entrar al reino de Dios practicando las obras de la carne que están en Gálatas 5. Estudienla bien, porque son obras que el que practica, que no lo sueñe, que no puede entrar, porque aquí lo dice, los que practican tales cosas no pueden heredar el reino de los cielos, porque el reino de los cielos tiene pautas. Hay que nacer de nuevo. ¿Y cómo nacemos de nuevo? Del agua y del espíritu. Y si usted ha nacido del agua, se ha arrepentido, ha confesado sus pecados, se ha bautizado y ha confesado al Señor de señores, al único digno, gloria al Señor, al Cordero de Dios que quita sus pecados y los pecados del mundo. Así que sin arrepentimiento nadie puede venir al reino de los cielos. Y cuando usted viene, gloria al Señor, al reino de los cielos, viene a morar el Espíritu de Dios dentro, gloria a Jesús, de nosotros. Y dice que ese Espíritu va a tener obras, va a tener un fruto. Y ese fruto es en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay nada que pueda contra este fruto del Espíritu, que son los frutos dignos de arrepentimiento, gloria al Señor. Así que los que practican las obras de la carne, adulterio, fornicación, como dice Gálatas 5, no heredarán el reino de los cielos, gloria al Señor.
porque para usted entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Miren cómo Jesús le predicó a este fariseo de fariseo que era Nicodemo. Y cómo Nicodemo no entendía, pero Jesús le hizo entender que había que nacer de nuevo, gloria al Señor. Había que nacer del agua y que había que nacer del Espíritu. Y cuando usted nace del Espíritu, el fruto se va a ver. Por eso nadie entra al cielo con obras, gloria al Señor, sino que entra al cielo con el fruto, lo que permanecerá. Por eso dice que el amor permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque usted podrá tener dones, cantidades, darle a lo pobre, a todo, pero si no tiene fruto, no podrá entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque muchas personas tienen dinero injusto y darán cantidad a los pobres, pero si no tienen un corazón lleno del Espíritu Santo de Dios, lleno de arrepentimiento, no podrá, gloria al Señor, ver el reino de los cielos, porque para ver el reino de los cielos hay que nacer de nuevo, y hay que nacer del agua y hay que nacer del Espíritu. Dios te bendiga.